Van a ofrecer unos skates, si queremos llamarles, de humor. Ellas son Keka y Marina. El Centro Asturiano, como sabéis, en cualquier tipo de actividad cultural se vuelca y se entusiasma porque somos defensores de la cultura. Creemos que es una de las actividades más interesantes que se pueden ofrecer en la vida. Y aquí tenemos un buen grupo de teatro, muy buen grupo de teatro, y supongo que hoy van a venir dos personas que nos dejarán a lo mejor un poco bajitos, a la altura del betún, pero bueno, es igual. Nosotros somos lo que somos, tenemos el grupo que tenemos, creo que un buen grupo. De hecho, nos hemos clasificado para actuar en la Corrala de Almagro varias veces. Quiere decir que no somos del todo malos, porque si no, allí no íbamos a actuar. Y bueno, pues nada, que bienvenidas a este Centro Asturiano. El guión es de Coca, y la dirección es de Coca, la intervención, o la mitad de la intervención es de Coca. Todo de Coca. Coca es sí, Coca viene de Covadonga, que yo preguntaba, ¿y de Coca de qué viene? De Covadonga. Bien, pues nada, yo no voy a hacer la presentación de ellas porque no las conozco y entonces lo mejor es que lo haga Ana, que sí está enterada de ellas, las conoce muy bien y será la que ponga a todos al corriente de qué vamos a ver y por quién lo vamos a ver. Gracias por venir y a disfrutar. Buenas tardes a todos, bienvenidos al espectáculo. Agradecemos al Centro Asturiano la acogida que nos han dado y la posibilidad de hacer esta representación para todos vosotros. Hoy vais a poder disfrutar de un repertorio de escenas que representan momentos de la vida cotidiana. Son muy divertidas y tienen mucho humor, espero que os gusten. Coca y Marina están arraigadas en Santander, pero son asturianas de corazón, unidas por lazos familiares y afectivos a Ribadedeva, que muchos conocéis. Son amigas mías de la infancia y entre ellas también del colegio, y cada una siguió su camino profesional. Marina, emprendedora, viajera y mujer activa. Coca, médico en el Hospital de Valdecilla de Santander, es la que hace los guiones de todo lo que vais a ver y son originales de ella. Actúan juntas desde hace 3 años, unidas por el entusiasmo y entrega a la interpretación. Queremos agradecer la colaboración especial de Alicia Sánchez, que va a actuar, y de Julio que también va a actuar. Por sus representaciones no admite ninguna remuneración. Su recompensa es una sonrisa, el aplauso y el reconocimiento del público. Eso es lo más importante para ellas. Es una actuación por amor al arte en todos los sentidos. Os dejo con las artistas, que espero que os hagan pasar un rato muy, muy divertido. Gracias. Llevo 3 meses recibiendo unas facturas millonarias. Pero esto no puede ser. Yo pertenecía a una compañía que se llamaba Ya Estaba. Pues resulta que un día una amiga me dijo que había una que se llamaba Telestoy, que entraba el ADSL, entraba el móvil, entraba el teléfono, y que además me iban a quitar de la de Ya Estaba y me iban a hacer un contrato fusión. Han pasado 3 meses y no he conseguido absolutamente nada. Es que se me va media jubilación en esta factura. Voy a llamar al número que me han dejado a ver si me lo aclaran, porque la verdad es... Oiga. Para garantizar la calidad del servicio, esta llamada está siendo grabada. Mi nombre es Graciela. ¿Cuál es el motivo de su llamada? Pues mire, señorita, resulta
que yo pertenecía a una compañía que se llamaba Yastaba, pero me dijeron que la suya, Telestoy, pues resulta que me iba a ser más barata, que me iban a dar un contrato en fusión, pero se han pasado 3 meses y sigo sin fusionar. ¿Podría decirme su nombre para dirigirme a usted? Sí, mire, Rita Ortiz. Rita Ortiz. Este asunto excede de mi competencia. La tengo que pasar con una supervisora. Señorita. Mi nombre es Rosemary. ¿En qué podemos ayudarla? Mire, señorita, acabo de hablar con una compañera suya y le he explicado que yo pertenecía a una compañía que se llamaba Yastaba y me iba a pasar a la suya, que era Telestoy. Me dijeron que ustedes se encargaban hasta de quitarme las facturas de Yastaba, pero me siguen viniendo Yastaba y Telestoy al tiempo y ya me estoy poniendo un poco nerviosa, se me va media jubilación en ello. Tiene usted que hacer una reclamación y la contestaremos aproximadamente en el plazo de 10 días. Apunte usted el número de reclamación 666. Eso es el número del diablo. Bueno, muy bien, de acuerdo. ¿Y usted cree que eso se me arreglará? Bueno, usted haga la reclamación como le he dicho y intentaremos solucionárselo. Bueno, hasta luego. Han pasado 8 días, a mí no me contesta nadie, voy a volver a llamar porque yo me estoy empezando a poner nerviosa. Oiga, Para garantizar la calidad del servicio, esta llamada está siendo grabada. Mi nombre es Palmira Gisela. ¿Cuál es el motivo de su llamada? mire señorita, mi número de reclamación es 666. ¿Podría decirme su nombre para dirigirme a usted? Rita Ortiz. Rita Ortiz, no se retire, no se retire. Estamos comprobando sus datos, lo estamos verificando, no se retire. Bueno, veo que usted ha sobrepasado el tiempo estipulado y se ha anulado su reclamación. ¿Tendrá que hacer usted una nueva? Pero bueno, señorita, por favor, y usted me dijo que me lo arreglaba, es que yo no entiendo, es que esto está... no entiendo nada, pero ¿yo ahora qué hago? Usted tendrá que hacer, ya le digo, una nueva reclamación y ya entonces veremos lo que podemos hacer. Pero es que eso no hay derecho, yo no puedo, es que a mí me están volviendo loca. Bueno, señora, ya le he dicho el procedimiento. Vamos a ver, califique de 0 a 10 la atención recibida. 0, 0, 0. Y mi marido diciendo otra cosa. Yo no puedo aguantar esto, es que no puedo aguantar. Me han dicho que hay una oficina que se llama Telestoy, voy a ir allí, a ver si por lo menos pues me hacen un poco más de caso. Porque vamos, es que estoy desesperada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? Mire, yo pertenecía a una... Bueno, mi número de reclamación es 666. Señora, no se altere, por favor. Mire, yo pertenecía a una compañía que se llamaba Yastaba, pero me... Tome asiento, por favor. Es que no puedo parar. Bueno, señora, quítese, por favor, dígame lo que le ocurre. Mire, yo pertenecía a una compañía que se llamaba Yastaba, pero me dijeron que había otra que se llamaba Telestoy, que se encargaban de todo, ADSL, móvil, todo. Y resulta que a mí ni me quita la de Yastaba. Bueno, estoy loca. Bueno, dígame su número de reclamación. 666. 666. Bueno, como se le ha advertido en todas las ocasiones, su llamada ha sido grabada. ¡Qué vergüenza! Bueno, aquí aparece usted, nos ha dado una calificación de 0, después veo aquí un señor que está diciendo tacos, en fin, bien, puesto que usted no tiene tranquilidad para hablar por teléfono. Viene usted aquí... Mire, tiene usted una cara de huevazo que yo no entiendo. Perdón, es que con perdón. Señora, Es que yo no puedo ser. A ver, voy a tranquilizar. A ver si tengo que llamar a los de seguridad. Por favor, tranquilícese. Yo no me puedo tranquilizar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mire usted, lo más conveniente es que vaya a la oficina
oficina del consumidor. Y allí me regalan algo. 666, Rita Ortiz, y otra vez empezar lo mismo. Bueno, es lo más conveniente, porque usted viene, me falta el respeto, no habla con tranquilidad, no puede ser. Usted ya tiene que ir a la oficina del consumidor. ¿Pero dónde les educan? ¿Cómo les colocan? Señora, por favor, Oiga, señora, me dan ganas de agarrarla por los pelos. cálmese, por favor, cálmese. Cálmese. Bueno, pues nada, me iré a la oficina del consumidor. Estoy loca ya. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Tome asiento, por favor. ¿En qué podemos ayudarla? Tengo que volver a contar todo el rollo A de ver, siempre. cuénteme, no se preocupe, cuénteme usted. Yo pertenecía a Yastaba y resulta que me hablaron de otra compañía que se llamaba Telestoy y me dijeron que al cabo de unos meses Yastaba y Telestoy se fusionaban y a mí me iba a poner, no sé ni lo que digo. ¿Cómo? Mire, nosotros resolvemos problemas muy graves y muy importantes a lo largo del día, muchísimos problemas, así que esté tranquila que todo tiene solución. A ver, cuénteme, ya me ha contado más o menos, pero dígame su nombre y su número de reclamación. 666, Rita Ortiz. A ver, vamos a llamar a Telestoy. ¿Sí? ¿Telestoy? Mire, llamamos de la oficina del consumidor. Sí, tengo aquí una señora Rita Ortiz con el número de reclamación 666. Sí, comprendo. Ya, claro. Bueno, gracias, gracias. Mire, señora, es que tiene usted que pagar los recibos por partida doble, tanto de Yastaba como de Telestoy. Y ya cuando haya pagado todo, usted vuelva por aquí e intentaremos ayudarla, no se preocupe. El número es que, claro, se lo han robado. Que también me han robado el número, pero es que no entiendo. Claro, pero ha sido por la demora que usted ha tenido con las reclamaciones, ¿comprende? No comprendo nada. Usted dice que me lo van a solucionar. Sí, ¿usted cree que sí? Sí, pero primero tiene que pagar todos los recibos por partida doble, tanto a Yastaba como a Telestoy. Bueno, ¿y cuándo vuelvo aquí? A verla usted. Pues usted ya cuando lo tenga todo liquidado, venga por aquí y ya lo gestionaremos. Buenas tardes. Hola. Hola, dígame. Mire, yo 666, Rita Ortiz, he pagado todo, los recibos por adelantado, los recibos atrasados y sigo sin fusionarme. Pues no sé, señora, a ver, no sé qué solución podemos darla. ¿Usted ha pagado todo? No sé, llamaré otra vez a Telestoy. Donde le dé la gana, llame lo que quiera. Es que esto es muy triste. Oiga, Telestoy, mire, es que tengo aquí a... 666, Rita. Tengo aquí a Rita Ortiz, el número de reclamación 666. Sí. ¿Que no han recibido nada? Ya, claro. No, a veces los bancos se demoran, sí. Claro, ya comprendo. Sí, tengo aquí de acuerdo, yo se lo diré. Sí, muy bien, gracias. Mire, que es que no han recibido del banco la cantidad todavía. ¿Sabe lo que le digo? No quiero saber nada ni de teléfonos, ni de móviles, ni de nada. Yo dejo todas las compañías y desde ahora llamaré a mis amistades así. Gracias.
visto, la primera se llamaba Vicisitudes de una consumidora, que espero que os haya gustado. Y ahora es Un día cualquiera en Alcalá de Guadaira. Estoy harta de limpiar baños, todo el tiempo limpiando baños y baños, y esas cochinas me tiran todas las colillas, y viene la encargada. Bueno, la encargada, que es una arpía, me está todo el día mandando que limpie, y todas las bazas estancadas. ¡Ya voy, señora encargada! Uy, me tiene loca, loca me tiene. Hola, Patro. ¡Ay, hola, Margarita! Hola. Ay, oye, ¿qué haces todo el día limpiando? Todo el día es que esta encargada me tiene loca, Tienes todo como vamos, que estará la directora contigo como loca, ¿no? ¿Qué va? Todo el día me está riñendo porque dice que, ¿tú sabes esas cochinas? Han tirado todas las colillas al baño. Resulta que lo han atascado. Y como me chivé, pues resulta que me han roto el diente, mira. Oye, a ver. Oye, qué salvajes. Es que tienes que tener cuidado. Oye, que un día te matan, ¿eh? Ay, mira, Margarita, tú, con estas salvajes que yo tengo que estar, ¿cómo tú siendo tan fina y tan culta, hablas conmigo? ¿Y qué haces con ese libro? ¿De dónde vienes? Bueno, es que ya sabes que yo estoy en la biblioteca, que estoy archivando todos los libros que nos dona Cáritas para las presas. Oye, déjame que te limpie un poco la bola. No, por favor, no. Bueno, pues mira, la verdad es que yo estoy loca, estoy limpiando. Señora encargada, ya he acabado. Bueno, oye, Pato, que luego nos vemos en el patio, que como ya sabes que por buen comportamiento podemos hablar luego a solas, ¿eh? Bueno, Bueno, pues voy ahí a nos vemos. ordenar unas cosas y enseguida vengo. Señora encargada, voy a dejar un rato la fregona, lo tengo todo limpio. ¿Qué señora? No voy a llevar esto. Patro, que ya acabaste con las limpiezas. Pues bueno, he descansado, me he dejado 2 minutos. Ya, pasearnos un poco. Bueno, Oye, una cosa que yo siempre te quise preguntar. ¿Qué has hecho tú para estar en este trullo como yo? Tan fina y... ya, pues es que mira, yo estaba en un ayuntamiento, era concejal de urbanismo, y entonces pues nada, que a un constructor le gestioné unas viviendas de lujo como si fueran sociales, y nada, tuvo un detalle conmigo y mira. ¿Y a cuánto ascendía ese detalle? ¿A cuánto ascendía? Mira, Patro, eso no te lo puedo decir. Ay, dímelo, hombre, dímelo, somos amigas. Es que no puedo, no te lo puedo decir. Ay, pero dímelo, ¿a cuánto ascendía el detalle? Pero mira, es que ni la agencia tributaria y el juzgado no me tienen todo detectado y entonces no se puede saber. Te lo juro por mis hijos que no tengo, pero me da igual, te lo juro que no voy a decir nada. Pero para mí, ¿qué es eso? Me lo prometes. Te lo prometo por lo que más Mis quieras. antepasados. Por mis antepasados, te lo prometo. Tú dime, ¿cuánto era ese dinero? 6 millones de euros. ¿Y ese dinero existe? ¿No va a existir? Si yo lo tengo. ¿Y qué pensabas hacer tú con ese dinero? Bueno, yo ahora de entrada tengo a un hijo mío en Estados Unidos, en Harvard, y está estudiando economía para entrar en España en la política por la puerta grande. Eso ya. Y luego ya otras cosas. Oye, ¿y dónde tienes tú el dinero escondido? Pues en un paraíso fiscal, claro, ¿dónde lo voy a beber? Oye, yo solo conozco Benidorm y Torremolinos. ¿Qué paraísos fiscales hay? Aparte de eso. Bueno, pues el paraíso fiscal, pues en unos países que son estupendos porque no tienes que pagar casi impuestos de nada y es fenomenal y no te lo detecta nadie, pero por favor no lo cuentes. Oye, y una cosa, fíjate a mí, tú vas a salir enseguida de ahí, pero yo, con lo que he hecho, no creo que salga, y además me ponen unos abogados de oficio que no valen para nada. Mira, tú no te preocupes, porque yo ya te voy a buscar un buen abogado, No, que con todo no ese sabes. dinero que tengo, yo te lo busco, y además te digo una cosa, que... No, yo no salgo, porque tú no sabes lo que hice yo. ¿Qué? Mira,
pues me tienes que buscar una casa, porque yo cuidaba a una señora y era muy mala, me daba unos bastonazos y me decía que le había robado el collar de perlas. Pobre patro, son días más vividas, ¿eh? Pues un día le di unos polvitos y empezó a echar espuma por la boca. Claro, a mí no me van a colocar en ninguna casa cuando salga de aquí. ¿Tú me podrás buscar alguna casa? Hombre, claro que sí, cómo no. Tú tranquila, patrón. Oye, una cosa, que he visto un letrero en la cafetería que va a actuar Isabel Pantoja. Pues no, ay, pues no te voy a contar. Va a actuar Isabel Pantoja, porque Isabel Pantoja estuvo aquí. Y entonces, claro, yo algún día me mandaron limpiarla a la celda. Yo limpiaba. Y entonces, una vez tenía chinches en el colchón. Y la dije que yo la daba el mío. Vinieron las arpías y me dieron una patada en la espinilla que me desguazaron. Qué salvajes, es que son... ¿Tú no vas a venir? Pues es que yo no puedo. ¿Pues qué? Por mi jefe, que no me deja. ¿Por qué? No me deja porque es que tenemos que asistir a una conferencia. ¿Y de qué es? Pues viene la infanta doña Cristina. ¿Aquí? Sí, a dar una conferencia sobre la sumisión de la mujer en el hogar. Pues que hay que firmar, creo que va a tratar de que hay que firmar todo el marido sin leerlo ni nada. ¿Todo? Es la mayor prueba de confianza. ¿Todo? Eso me ha dicho el jefe. O sea que yo lo siento, me encantaría ir a verla. Oye, seguro que la gente va a preferir a la Pantoja y van a tenerles que llevar a lo de la infanta esposados. Pues no sé, hija, ¿yo qué quieres que te diga? Ay, pues a mí me parece que estoy oyendo, no sé lo que cantará la Pantoja. ¿Qué cantará? Pues no sé, pero ya está actuando. ¡Ay, marinero de luces! ¡Ay, vamos allí! Marinero de luces. Hoy vamos a verla entonces. Y ahora estupendo, además es lo que está pasando, ¿eh? Falta allí con ella y te abren las dos. Eso sí que sentas aquí. Pasa tú allí con ella. Lo que quiera. A ver si es verdad que hay una... Sabía que ahí había... Menos mal que la más fácil, afortunadamente, porque es que si no, me lo faltaba.
que se llevaron pasos y aquí lo bien. No porque esta casa se nos haga bien. Cuidado, Las tuyas siempre van primero hacia Dios. Pasar una fotografía, así me voy. Para que me quede. No, se me queda. También mandaron muchas tropas hasta el cielo, mandaron tropas los alemanes nos trajeron destrucción, guerra y muerte. No querían Vamos a pensar un poco. Si la guerra viene por qué se destruía. Tenía una república y me queda gran capacidad. Como decía una periodista, esto fue por ahí, era militar. Bueno, de nuevo con vosotros, las artistas, y el siguiente número es La Rastra, ¿vale? muy bien. Qué elegante es el Vamos el sábado. Qué guapa. Estoy esperando a una amiga. ¡Hola! ¡Ay, hola, Cuba! ¿Qué tal? Ay, María, alegría que me hayas llamado. Ay, María. Porque cuánto tiempo sin vernos, Ay, ¿eh? muchísimo, fíjate. Perdón, es que desean las unas. Pues... ¡Moscato! Moscato, pero por favor, que la botella está que esté recién abierta, porque si no pierde la fuerza. ¡Vente! Oye, ¿qué es de tu vida? Cuenta, por favor, cuenta. Pues mira, yo tenía muchísimas ganas de encontrarte, porque resulta que un día, que estaba yo por ahí en una reunión, pues de repente me sonó muy mal una palabra y me dice una persona, oye, tú eres una arrastrá, pero además me dijo arrastrá, porque era andaluza, y mira que yo me sonó ataco, me sonó horrible. Arrastrar, pero Arrastrar. ¿eso qué es? Oye, a mí me suena fatal, así como ataco, yo en la vida lo he oído. ¿Cómo dices que es? Arrastrar. Oye, Recién abierta, señora. Ah, gracias. Pues mira, yo, ¿sabes lo que pasa? Como tú eres tan Oye, culta, Paula, vamos a brindar por ay, nuestro Marichu, encuentro. ay, por nuestro encuentro, ¿qué sé tú? Pues mira, te voy a contar qué era lo que pasaba, porque yo les conté una historia, y en cuanto les conté esa historia, pues empezaron con lo de arrastrar. Mira, cuando yo me quedé viuda, me dijeron que la mejor manera de conocer hombres era por el ordenador. Entonces yo me apunté a un programa de contactos, pero en ese programa de contactos había dos tipos de contactos. Unos que se pagaban y eran mejores, y otros que no se pagaban nada y eran horribles. Pero ¿qué dices? ¡Qué horror de contactos! Conocer hombres de contactos con un ordenador. Pero qué espanto. ¡Qué anticuada eres! Pero por favor, Coba, es que eso me cuentas unas cosas que vamos. Yo es que no sé. No. Bueno, pues mira, tú te pones en el ordenador y te salen ahí todo. Claro, la gente se quita años. Pues yo, por ejemplo, pues ¡Ay, me quité... encima mintiendo! Bueno, no es mentira, es mentira piadosa. Yo me quité alguno, mandé una foto de la orla y recibí una foto de cuando hizo la mili, este chico. Pero bueno, ¿en qué se va a basar esa amistad? ¿Qué? Con esa falta de confianza, pero bueno. Eso es el principio. Luego ya quedé con él. Te voy a contar, quedé con él. Y quedé en Toledo.
debajo del caballero de la mano al pecho. Yo cogí un billete de jubilada, pero claro, no dije eso, yo dije que había sacado un billete con descuento, y me fui a Toledo y debajo del caballero de la mano al pecho me puse. Y pasaron la 1, las 2, las 3, vino el vigilante, señora, ¿va a pasar algo? Y no ¿Tú vino. allí esperando? Ay, por favor, Coba, pero es que ¿qué novela me estás contando? Es que me dan sudores, vamos. Bueno, pero no pasó nada, me fui al hotel. Y al día siguiente volví a ponerme otra vez debajo del caballero. Y ese día ya me sacaron los de seguridad, porque claro, todo el tiempo allí. Y mira, seguro que se perdió el WhatsApp. Algo pasó o no pudo venir. Chica, yo, no pasó nada. Por Dios, pero ¿cómo haces eso? Pero además con desconocidos, que no sabes qué peligros vas a correr. ¿Cómo cuál? ¿Qué peligro? Oye, no sé, te puedes encontrar con uno del Estado Islámico o cualquier cosa. Bueno, pero tú eres una anticuada. Mira, yo me encantaría conocer a algún señor interesante. Pero claro, en una cena, en casa de amigos comunes, o no sé, un viudo que sea amigo tuyo de la infancia, ese que de viudo, o qué sé yo, una cosa así. Bueno, incluso fíjate, hasta en Embassy, no me importaría en Embassy, pero señora, que les ves bien, que les ves, no sé, por lo menos les ves en persona y es un buen ambiente, pero es que eso que me cuentas, vamos... Eres una anticuada. No, Copa, es que eso es una locura, una locura. Cualquier día te pasa algo. Bueno, pues fíjate que volví a mi ciudad y no se lo he contado. Le llamé 40 veces, puse 10 WhatsApp, no se me dio nada, seguro que se ha roto una pierna, algo. Bueno, pues como te iba diciendo, ¿tú lo volverías a llamar? Pues yo no. ¿Cómo le voy a volver a llamar? Es que no le llamaría nunca, ni la primera vez, nada. Bueno, nada, pues tú nada. así no vas a conseguir nada. Yo te voy a proponer un plan. Mira, me han hablado de unas cenas que hay en Madrid, que conoces una gente impresionante. Ahí van ejecutivos, ministros, va de todo. Y está asegurado que hay hombres en esas cenas. ¿Tú vendrías conmigo? Ay, no. Mira, vete tú y me cuentas. ¿Quién me la durante? ¿Y tú no te expones nada? Bueno, mujer, Coba, no te lo tomes así. Yo quiero que me cuentes. Bueno, tú, mira, a ver. pues yo voy a ir a esas cenas, entonces me voy. Dentro de 15 días quedamos aquí y nos vemos y te cuento lo que ha pasado. Pero como siempre me toca a mí ir de conejillo de indias. Bueno, si conozco a alguien importante no te lo voy a presentar, ¿eh? Adiós, Marichu. Adiós. Esta Coba es terrible. Dios mío, un día no sé qué va a pasar. ¿Puedo retirar las bebidas? Sí. Gracias. Ay, a ver qué me cuenta esta Coba, porque es que a mí me tiene con el alma en un hilo, ¿eh? Cualquier día... ¡Marichu! ¡Ay, no veo! Oye, cuéntame qué ha pasado en esas cenas. Ay, bueno, pedimos un moscato, ¿eh? Vale, de No acuerdo. sé si estará abierto esta vez, pero bueno. Señorita, ¿qué desean las señoritas? Un moscato, pero que no esté abierto, ¿eh? Perfecto. Ay, todo lo que te tengo que contar, estoy emocionada. A ver, cuéntame. Bueno, mira, fui a las cenas de Madrid. ¿Qué cena? En Serrano. Una casa, bueno, una casa señorial, con portero de color y todo. No me digas. Ay, mira, hasta las compró. Pues aquello era, no tengo claro que había allí. Recién abiertos. Ay, gracias. Bueno, pues mira, es que lo del brindis es muy importante, ¿eh? Por las cenas de contactos. Por las cenas. Bueno, impresionante, ¿eh? Unos canapés de rodilla que te puedes morir. Todo era exquisito. Y las señoras que conocí pues eran divertidísimas. Bueno, pero ¿y los señores qué? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque todo eso, bueno... Bueno, pues mira, ese día jugaba el Real Madrid. Y claro, no vinieron... Ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno, ese día no, pero... Pero bueno, eso es una estafa. ¿Y os devolvieron el dinero? No, porque quedamos emplazadas para otro día. Es que tú ves, es que el que no se expone, pues no consigue nada. Bueno,
Yo te voy a proponer... Mira, Coba, eso es una estafa. No me digas, vais a conocer señores interesantes y resulta que juega el Real Madrid. ¿Y yo qué culpa tengo? Pero que lo organicen en otra fecha que no juegue el Real Madrid. Pues chica, como todos sean ejecutivos son muy importantes y todos son muy futboleros, pues ya ves lo que ha pasado. No me convencen esas cosas, ya te lo he dicho. Bueno, pues mira, ya te voy a decir el último plan, y si ya no quieres, mira, yo ya no te lo vuelvo a contar. Hay un crucero, Perlas del Caribe, que bueno, si está asegurado. ¿Tú vendrías conmigo? Yo no sé, esas cosas me dan un poco de cosa. Vete tú y luego me cuentas. Pero otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Oye, ¿por qué me tengo que arriesgar yo siempre? Ja, Coba, no te lo tomes así, es que no sé, yo esas cosas me dan, no sé, me dan un poco... Mira, vete a Embassy, por no decirme a otro sitio, y yo me iré al crucero. Y dentro de 15 días, no, 20 esta vez, ¿eh? Vuelvo otra vez para acá. Bueno, que tengas suerte, Coba, oye, que tengas suerte. Bueno, pues ya te contaré, voy emocionada, el crucero, voy a preparar el traje de baño, todos los modelos. Ay, lo que te voy a contar. Ay, lo que te voy a contar, el crucero. A ver qué me cuenta esta Coba, porque es que vamos. A ver qué tal ha ido en el crucero. Porque lo de las cenas no me convence a mí nada. Nada. Mejor que lo de internet. ¡Ay, Marina! ¡Ay, Marina! ¿Qué? ¡Ay, Marina! Bueno, a ver, que te ¡Ay, veo muy contenta. ¡Ay, contentísima! ¿Qué ha pasado? Ay, ¿qué van a tomar las señoras? Lo de siempre. Un rato, sí. Recién abierto, ¿verdad? Sí, por favor. ¡Ay, Marina! Que me he pasado bomba. El barco, bueno, no te puedo suponer cómo era el barco, el transatlántico de los de... Pero buenos, ¿eh? Bueno, una piscina, todos los días bajábamos a la piscina, luego ya sabes que hay unas escalas, en las escalas bajábamos. El capitán, bueno, guapísimo y todos los Bueno, ¿y qué tal marineros. con el capitán? No, el capitán ni nos miraba, mujer, éramos los... ¿Por qué? ¿Por qué nos miraba? ¿El capitán? No, él estaba con otro tipo de pasajeros, más jóvenes. No, nosotros íbamos la pandilla. Entonces, la verdad es que lo hemos pasado, nos bajábamos. Entonces, bueno, ha sido, ya sabes, los buffets, es que tres cosas, es impresionante. Allí no era moscato, era champán, todo el día. Sí. Oh, qué maravilla. Bueno, pero lo mismo te digo que con las cenas, que qué ha pasado. Que Bueno. cómo eran los señores. Que si has conocido a alguien interesante. Mira, éramos 40 mujeres. Y había 40 mujeres. pues 40, porque seguías apuntando Por favor, todas. 40 mujeres, qué espanto. Pero estaba todo garantizado y luego, bueno, 40. Y había 3 hombres, 3 hombres. Pero los 3 valían por 50. ¿Qué dices cómo eran? Tres para Pues 40. 3. Y tú no sabes cómo eran. Mira, ¿Cómo eran? Pues mira, el primero era anoréxico, pero bueno, no importa. Pero ¿cuándo se eres un señor anorésico? Ay, que sí, que Las sí. anórexicas son las chicas jóvenes, un señor anorésico. Vomitaba por la proa y ayudaba a los jóvenes. Era genial. Fue el primero. Bueno, pero nos hizo agradabilísimo. El segundo, resulta que tenía una depresión. Entonces cuando dormía a ratos, le despertábamos, a veces lloraba, nos contaba su vida, pero era tan cielo. Por favor, con una depresión. Y el tercero le acababa de poner unos implantes en Madrid, no acertó bien, y claro, se le caía la se le caía muy mal, hay que mandarle a los dentistas buenos que hay en Madrid, pero no aquello señor que le había Qué asco, pero qué espanto. Ay, pero eran encantadores, nos acababan a bailar, cuando no dormían, no vomitaban, no se les caían los dentistas. Animadísima. Me parece deprimente lo que me cuentas, ¿no? Yo no sé. Pero lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho obras de caridad, muy bien. Mira, ¿recuerdas aquello que me dijiste al principio, el vocablo aquel que yo no sabía qué quería decir? Me parece a mí que tanto optimismo no será una arrastrada. ¡Ay, no! Los que vivan al barco a ver cómo les digo. ¿Tú eres de la Leti?
Y después ya se quedaron pero que yo, una persona mayor, porque no sabía, porque me quedaron totalmente lo importante, que yo no estuve saliendo y otro lado, yo dije, Pero que estás tirando una rueda tú. Está cortando. Necesito la vaca, ¿no? Sí, pero Bueno, ahora con todos ustedes el inconsciente. Ay, Rodrigo, vengo del Corte Inglés. He comprado una cantidad. Uy, se ha dormido, menos mal. He comprado un montón de cosas. Las voy a guardar en la habitación porque como me vea todo lo que he comprado se desmaya. Rodrigo, qué raro. No sé, he comprado. Todavía no eran las rebajas, eran las pre-rebajas. Ay, Rodrigo, qué cosa más rara. Rodrigo, ay, pero si está como moma. Rodrigo. Qué cosa más rara, que si le ha dado como un pasmo. Rodrigo, ¿está ciego no? Rodrigo, ¡ay, madre! ¡Qué cosa más rara! ¡Ay, Dios mío! ¡Rodrigo! Nada, está moma. Pero es que, madre mía, ¿pero qué le habrá pasado a Rodrigo? Bueno, pues voy a llamar a mi amiga
¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué demonios ha pasado? Pero madre mía, si no funciona... ¡Ay! ¡Josefina! Hola, Marieta, ¿qué tal? Oye, mira, he venido del Corte Inglés, pero no le he dicho nada de lo que había comprado y me lo he encontrado a Rodrigo Moma, pero está totalmente Moma, una cosa rarísima. Respira, pero no sé qué le pasa. ¿Qué hago? ¿Le has puesto el termómetro? Pues no, pero bueno, pero es que está como en coma. Espera un momento. Pero es que está como en coma, no. Yo estoy segura que no tiene fiebre, el termómetro no lo encuentro. Oye, tú no puedes venir, porque tú como hiciste el servicio social en la Cruz Roja, puedes venir y te traes aquellos apuntes, porque yo no quiero llamar al 061, no. Tráete los apuntes y por favor, ven rápido. No te preocupes, Marieta, que ahora mismo voy. Que no quiero que se muera. Oye, pero vete poniéndole el termómetro, ¿eh? Pero no encuentro, tú ven corriendo. Ay, por favor, ven. Mira qué cuadro tengo ahí, mira qué cuadro. Rodrigo. Nada. Fíjate cómo está Rodrigo. Mira, trae una palangana con agua y sal, pero mejor si es marina, ¿eh? Si es sal marina. ¿Y qué hago con la palangana? Pues te metes los pies dentro. Uy, por favor. Bueno, yo voy a sacar los apuntes que te Saca los apuntes, porque a mí me parece que esto le voy a doblar el pantalón porque es muy sibarita y si resulta que le mojo encima el pantalón, luego, ay, Dios mío, ay, estoy ahogada, mira. Bueno, no te preocupes. Le has puesto agua con sal marina, ¿no? Sí. A ver si Con reacciona. escamas de San Marina. A ver si reacciona. Vamos a ver, no te agobies. Pero ¿cómo no me voy a morir si está Moma? Si es que se va a pero morir. que no. Bueno, Nada. pues no sé. Voy a ver. Claro, ha habido muchos adelantos. Oye, ¿y esto cuándo has usado? ¿Esta antigüedad cuándo lo has usado tú? ¿Cuándo has usado esto? Hombre, pues con las... para los soldados de la Cruz Roja daba un resultado fenomenal. Aquí nada, ¿eh? Pues mira a ver los apuntes, ¿qué encuentras? Mira, hay que hacer una estimulación de los sentidos. Primero, el de la vista. Ponle algo así de luz que le estimule. ¿Este qué era? El tacto, porque yo no sé ya se me han olvidado hasta los sentidos. Mira, yo lo de la vela lo hacía con mi hija para que comiese, pero yo no sé, subir y bajar la vela, ¿eso es lo que tengo que hacer ahora? A ver, ¿qué quieres que haga con la demonio Pues vela? pónselo así cerca, no muy cerca que le puedes quemar los ojos. Bueno. A ver, ay, Rodrigo, ay, vamos a ver. Rodrigo, 2. ¿Así? Sí, a ver. Que esto no vale para nada, que los apuntes están desfasados, ya como sigue Moma completamente, a mí me da miedo. Nada, a mí me da mucho miedo, mira cómo abre la boca, ¡ay! Yo no puedo. ¿Ahora qué hago? Ay, a mí me está agobiando también. Ay, mira, oye una cosa. Vamos a ver entonces ahora el sentido del oído. No, el olfato, no, pues tú te estás saltando de sentidos, ¿eh? Vamos a pasar al olfato. ¿Qué hago con el olfato? Pues ponle algo fuerte para que sí. Tampoco. Pues bueno, ahora el del oído. Bueno. ¿Tienes alguna cosa de algún partido de fútbol que le guste? El Racing. Pues ponle, ¿no le puedes poner un vídeo, alguna cosa del Racing? Pues no sé, alguna cosa del Racing, algún gol. ¡Mira! ¡Bien! ¡Gol! Nada, no Pues pasa. entonces ahora ya el sentido del gusto. Bueno, pues el gusto, a ver. A ver, Rodrigo, ¿te acuerdas cuando fuimos al sitio a comer aquellos huevos rotos tan buenos con aquel Rioja? ¿Te acuerdas, Rodrigo? Arroz con leche también, que me gusta mucho. Arroz con leche, ¿te acuerdas, Rodrigo?
Oye, que nada, ¿eh? Pero nada. Oye, mira, Marieta, ya hay que tomar aquí medidas drásticas. Esto ya tiene que ser por la vía del erotismo. ¡Uy, eso no! Ponte algo mono, algo glamuroso y sal con ello. Pero si no tengo nada. Algo tendrás. Te voy a enseñar lo que tengo, yo te voy a enseñar, pero no. Rodrigo. Pues parece Que esto valdrá, pero esto no. Vamos a enseñar. No, esto es feo. Eso es muy soso. Una cosa un poco más mona. No sé si encontraré algo, ¿eh? Bueno, Espera, a ver. busca que algo tendrás. Pero tú sigues estimulando. Rodrigo. Ay, yo no sé qué hacerle ya a este hombre, porque es que esto es horrible. No, han fallado todo lo de los apuntes, lo de la palangana, yo ya no sé qué le voy a hacer. Madre mía, qué horror. Yo es que no me he visto en otra, ¿eh? Yo con los soldados me daba muchísima más resultado que hoy. Madre mía. Rodrigo. Ay, por Dios, y es que se le queda la boca así como entreabierta. Es que no me da una vida. Si agitando un poco el agua o así. ¿Qué tengo que hacer? ¡Darío! Nada. Bueno, ya va a haber que llamar al 061. Ya al 061. ¡Nada! Ya, no queda remedio, porque si con esto no se espabila. ¿Qué va? Pero mira tú, que yo no sé de dónde ha salido esto, no sé. ¿Para qué hago? Pues No, nada. déjame que me ponga una bata antes de llamar al 061 porque van a pensar que estamos en un puticlub. Bueno, pues ahora llamamos. Vamos a llamar a ver. Pero qué horror, ¿tú crees que vendrán? Bueno, ¿cómo no van a venir? Vendrán con urgencia. Mire, resulta que hemos venido y mi marido, cuando yo he venido del Corte Inglés, bueno, ¿para qué les voy a contar toda esta historia si a ustedes no les importa? Estaba moma, le hemos estimulado todos los sentidos y no hemos conseguido nada. ¿Pueden venir, por favor? Porque mi amiga, que era enfermera de la Cruz Roja, pero ya un poco pasada de moda, tampoco ha conseguido nada. Bueno, pues entonces si vienen ustedes, vale, pues les esperamos. Mira, estoy agotada, con estas historias. Ya, Oye, ¿tú sabes lo que ha pasado esta mañana? ya ha pasado. Pues mira, resulta que esta mañana, cuando yo entraba en el garaje, Sí. estaba el coche todo flamante de Rodrigo. Sí. Yo no le he visto y le he dado un leñazo, le he roto los espejos, el retrovisor, ¿Qué dices? le he dejado hecho una mierda el coche Oye. y los faros. Menos Nada. mal que no se entera. Pues menos mal que no Porque se si entera. Bueno, ¿Pero qué oigo? ¿Pero eres una insensata? ¿Pero quién te da permiso para coger mi coche? ¡Ha reaccionado! ¡Insensata! Eres una inútil. Una inútil eres. Ya lo decía mi madre. ¿Dónde vas con esa inútil? El coche de mentira. Perdona, mira, que es una entrevista para Ola. Venid ahí al estudio.
Soy la hermana que se y pues los chicos están sus sitios, no lo tienen, pero si no lo quitan de su sitio. Pues yo mitad de llaves, porque yo tengo corazón partido, y la otra parte de eso. Cada una guarda de lo que puede. ¿Te imaginas? No, yo creo que venía de allá. Está muchos años de la firma. Estaba en la casa de la tía, las pequeñas que no habían casado ni nada. Te vi así la carita que te parecía hoy sí, poco hago. Y claro, no lo olvidé así. La realidad de lo mejor ¿qué valor tiene de ponerse Bueno, y ya para terminar, el último sketch, la viuda Fénix. Félix. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre! ¡Ay! ¡Ay! Ya se han ido las visitas. ¡Ay! Ya se han ido la señora del daño, la señora del día. Estoy agotada. Ahora me voy a sentar a hablar contigo un poquito, Carlos. Ay, qué pálido y qué mal te has maquillado, la verdad. Voy a hablar un poco contigo, porque como nunca me dejas hablar, siempre me quitas el habla. Bueno, pues oye, te voy a contar una historia que tú no te acuerdas, porque alguna vez te la he contado. Bueno, pues cuando me iba a casar con mi primer marido, Félix, pues resulta que, bueno, mis padres querían que estudiase filosofía y letras, pero a mí yo lo que quería era poner una funeraria, pero no, porque siempre me ha molado mucho lo de los muertos, pero bueno. Entonces, el día de mi boda, cuando estaba esperando allí, aparecieron unos señores con un seguro de defunción. Digo, pero eso es una premonición. Bueno, pues cuando nos casamos, escogí yo el viaje de Londres. Ay, escogí Roma, por eso de las catacumbas, y Lucrecia Borgia, y me fui allí y aprendí mucho de pócimas y de venenos. Ay, Félix, ¿te acuerdas el día que te dolió tanto el estómago? Yo, Carlos, le dolía muchísimo el estómago, y le di aquella cosa y enseguida el pobre se murió. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que en la notaría te conocí, porque tú eras el notario. Oye, me dejó bastante dinero, ¿verdad? Y ahora vas, Carlos, y te mueres tú. Ay, con lo que te gustaba a ti la caza, y aquello de los cuernos, ¡qué bien lo llevabas! Ay, Carlos, lo llevabas pero fenomenal, ¿eh? Ay, Carlos, ¿y tú aquel día que jugaste aquel partido de pádel? Y me dijiste que tenías sed, y te preparé yo aquella Sandy. Bueno, y que como Felipe el Hermoso te fuiste para otro barrio, yo no tuve nada que ver, pero bueno. Ay, Carlos, qué pálido y qué mal te han decorado, oye. Voy a llamar a la Herminia a ver si te pone un poco mejor para cuando vengan el resto de las visitas. Herminia, Herminia. Señora. Ay, mira, Herminia. Mira al señor cómo le han dejado de mal. Mira qué mal, es que está horrible, mal maquillado. ¿Tú le puedes arreglar un poquitín? Sí, ahora mismo le arreglo. Le he preparado una tila. Ay, una tila no, una tila no. Oye, ¿pero es de sobre? De sobre, señora. Ah, bueno. Y otra cosa ya sabe que no. No toques Mira, nada de se lo la que he yo dejado en digo. su habitación. Porque tiene usted que descansar. ¿Eh? Bueno. Yo ahora arreglo ahora mismo al señor. Váyase usted a tomar Ay, la es que tila. estoy agotada, han venido otras señoras y me han agotado. Claro. Bueno, Descanse, bueno, que yo me arreglo al llamas, señor, ¿eh? Arréglame al señor, por favor. Ay, Dios mío, pobre don Carlos. Pobre don Carlos. Menos mal que la mitad de la mitad
no se ha enterado de la mitad de la mitad. Porque si se llega a enterar, en lugar de morir una vez, muere 7 veces. Esto ha sido... Le voy a dar un poquito de colonia, que parece que ya... huele. Ay, Dios mío. Voy a ver si llamo ahora que se ha ido la señora. Voy a llamar a Bonnie. Bonnie. Hola. Oye, que soy Herminia. Oye, que lo que te tengo que contar, que me ha dado la señora una gratificación de 30.000 euros. Oye, y que ya vamos a poder ir a Benidorm. Oye, una cosa, pero la verdad es que estoy bastante preocupada. Porque ya sabes tú que don Guillermo es el amante de la señora. Bueno, pues resulta que anoche la oí hablar por teléfono con él y decía, va a ser mañana, va a ser mañana. Oye, ¿a ti qué te parece? Que yo la verdad que sí, que estoy preocupada, ¿eh? Ya. Bueno, oye, que están llamando a la puerta, ¿eh? Luego te llamo, hasta luego. Hola, buenas tardes. Y la dedicatoria, por favor, la Sí. Guillermo, siempre nuestro recuerdo. Bueno, qué desvergüenza, Guillermo. Herminia, ¿le han llamado a la puerta? Sí. ¿Quién era? Pues mire, señora, han traído esto. ¿Quién lo ha mandado? Pues A ver. Guillermo, lo ha mandado don Guillermo. Ay, siempre en nuestro recuerdo. Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿La ponemos a los pies o a la cabecera? Pues yo creo que a la cabecera. Pues aquí le ponemos a Guillermo, así estamos los tres juntos, ¿qué te parece? Pues muy bien, señora, me parece muy bien. Bueno. Oye. Bueno, señora, yo con su permiso me voy a... No te retires. Una cosa que te iba a preguntar yo. El otro día cuando fui a ver aquello de los nichos, al cementerio de la Almudena y tal, vi que había mucha gente allí, había como que la gente iba muy elegante, iban hombres, iban mujeres, y a mí me había dicho el amigo mío de la funeraria que le llaman a saber si hay viudas recientes, tú sabes, y que algo de ese trajín, tú que vas tanto por ahí al autobús. No, sí, yo cuando he ido a Supersol, al supermercado, luego a la salida he visto así un autobús que venía como de la Almudena, y venía así señores y señoras como muy bien arreglados y así, y no sé, ahora ligan muy en los contentos. cementerios. ¿Sí? Sí. Oye, pues no sé. A mí me extraña, hoy están llamando al teléfono. Ah, sí. Cógelo. Residencia de la señora viuda de las Altas Torres y de los Álamos. Sí, un momentito. Señora, es de las esquelas, del periódico. ¿Del ABC? Sí. Buenas tardes. Sí, que le ha llamado a usted el diario Montañés de Santander y que querían. Ah, no, ni hablar. No, pone Don Carlos de las Altas Torres y de los Álamos, nada de eso otro. Pero qué desvergüenza, por favor, nada más. Fíjate, Herminia, me llaman que en Santander hay una manía de poner el pichi, el chuchi, el pachi, el machi, y que querían poner Don Carlos el machi. ¿Tú crees que le parece eso? Señora, no lo consienta de ninguna manera. Con el nombre que tenía Don Carlos tan bonito, no, ni hablar. Señora, no póngase usted, no. Ay, no te vayas, tú que estás siempre por el mundo. ¿Tú me puedes decir cómo me llaman a mí? Porque he oído que me llaman de alguna manera. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. La llaman la viuda Fénix, porque siempre renace de las cenizas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Pero qué es esto? Pero bueno, qué desvergüenza. El pobre don Guillermo, que va camino del tercer marido.
les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestra presentadora, que ha sido la artífice de esta representación. Acabó por hoy, otro día más. Gracias.